¿Alguna vez te preguntaste por qué los cantantes de ópera interpretan su música de esta manera? En este vídeo exploraremos uno de los artes más famosos de la historia y a la misma vez te explicaré por qué los cantantes cantan de esa forma. Pero a la misma vez, al final del vídeo diré algo que tal vez no a todos los músicos les guste, pero prepárate porque en este vídeo, en el especial del Día de la Ópera, que es un día como hoy, estaremos hablando acerca de este género. Comencemos respondiendo el título de este vídeo. ¿Qué es la ópera? La ópera es un género italiano nacido a finales del siglo XVI y L'Orfeo de Claudio Monteverdi es una de las primeras óperas compuestas en la historia. O por lo menos es la única ópera que ha llegado a nuestros días como la más antigua de la historia. El objetivo de la misma es principalmente mezclar teatro y música con la intención de crear o de contar una historia de una forma mucho más impactante que haciéndolo de forma separada. Por lo que a lo largo de los siglos la ópera ha ido cambiando en cierta forma y modificándose y también dividiéndose en subgéneros. Por ejemplo, teníamos la ópera italiana como la ópera buffa, la ópera francesa como la ópera cómica o la ópera alemana. Y obviamente hubo grandes compositores que se especializaron en este género o que por lo menos aportaron mucho valor a este género. Caso de ello sería Mozart, Verdi y Wagner. Hoy en día, la ópera es una forma de arte que aún sigue siendo apreciada en todo el mundo. Y su legado perdura como una fusión de música, canto, actuación, escenografía y narrativa. Aunque para ser sincero, en los últimos tiempos la ópera ha tenido una decadencia en cuanto a público. Y esto se debe principalmente a la llegada de otros medios de entretenimiento. Por ejemplo, YouTube, al cual veo que aún no te has suscrito. ¿Qué esperas? La ópera se divide en actos y a la misma vez se podría decir que estos son una especie de bloques, a veces grandes y a veces de verdad muy grandes. Dependiendo del compositor y dependiendo la ópera, en algunos casos esta se va a dividir en ciertas escenas, mientras que en otros simplemente la música va a ir corrida desde inicio hasta fin. Para ponerte un ejemplo, podrías ver por ejemplo la Bohème de Puccini. Y dentro de las óperas vamos a escuchar principalmente tres cosas. Arias, que es la forma como el cantante se presenta a forma de solo. Los segundos serían los recitativos, que casi como el nombre lo indica, sería cuando el cantante va a hablar, va a recitar un texto, que en cierta forma va a tener notas, pero no es lo más importante. Lo importante es que la trama va a avanzar en este periodo. Al fin siamo liberati per libertà gentil da quel scioccone. Y en algunos casos, dependiendo de la ópera, por ejemplo, si hablamos de Freischütz o la Zauberflöte, la flauta mágica de Mozart, va a tener partes habladas. Y todo esto se va a mezclar también con el coro, que es donde la orquesta y el coro completo y los cantantes completos van a venir al escenario en cierta forma, van a llenar el escenario completo y a la misma vez muchas veces se utiliza para los finales, o sea, para el final del acto o para el final de toda la ópera. La ópera en su tiempo era como el cine o los estadios de fútbol hoy en día. Solo que incluso podríamos decir que mucho más populares porque no existía otras formas de entretenimiento como es el cine o el fútbol. Por aquel entonces, si hubiéramos entrado en un escenario, estuviéramos viendo en la parte baja a la clase media, a la burguesía. Mientras que en los palcos, o sea, en las partes derecha, izquierda y todo lo que rodea el escenario, estaríamos viendo a la clase alta. En esos lugares se encontraba la aristocracia y por lo general también en un cierto punto, prácticamente al frente del escenario, el rey, si es que acaso había uno. Y el motivo por el cual los palcos se encuentran enfrentados en una sala de ópera, o sea, uno al frente de otro, es porque en este caso la aristocracia no iba tanto en cierta forma a ver la ópera. Obviamente era un espectáculo que era importante, pero a lo que iban sí o sí era a hacer vida social. O sea, se iba a conversar, se iba a hacer apuestas, se iba simplemente tal vez también a hablar de lo que la gente al frente estaba viendo. Por ejemplo, qué ropa traía alguien que conocía. Y por si eso fuera poco, incluso había cortinas que se podían cerrar para mantener la privacidad de las personas que se encontraban detrás de los palcos. Y esto no me lo estoy inventando, incluso el propio Otto Nicolai, que fue el fundador de la Filarmónica de Viena, escribió unas palabras acerca de eso, quien en 1841 diría: durante la ópera cotorrean todos como canarios, mientras más fuerte suena la música, más chillan ellos. No obstante, a lo largo de la ópera también ha habido cierta evolución. Por ejemplo, uno de ellos sería la iluminación, que cambiaría a estar mucho más precisa, mucho con más foco en el escenario. Y a la misma vez, la orquesta pasó de estar a la misma altura de los cantantes a pasar a una fosa, o sea, una especie de hueco que está entre el público y los cantantes.
Con el tiempo también la orquesta fue creciendo y esto también implica que los cantantes siempre, y mucho más ahora, tienen que pasar por encima de toda una orquesta y a la misma vez tener que llenar un escenario completo. En el mejor de los casos, eso significa una voz contra 60 músicos, o sea, entre ellos violinistas y a la misma vez tal vez trompetistas, trombonistas, que obviamente un ensamble de metal suena mucho más fuerte que un cantante. Es por eso que siempre hubo una determinada técnica para el cantante que obviamente ha ido desarrollando y evolucionando con el paso de los años, pero que ha ayudado a que los cantantes siempre estén por encima de la orquesta, o por lo menos eso es lo que se intenta. Y aunque pareciera que la ópera es solamente música, no es solo ello. Detrás de esto hay el trabajo de muchas personas, como por ejemplo técnicos de efectos especiales, los que trabajan en la parte de la arquitectura del escenario, diseñadores de vestuario, los que hacen el vestuario, quienes crean la puesta en escena, los que maquillan, los que hacen los ensayos y mucho más. Y aunque ese trabajo los músicos intentamos romantizar, la verdad es que hoy en día en el cine hay mínimo el mismo trabajo o incluso mucho más que eso para poder montar una película. Por lo que desde mi punto de vista, la ópera hoy en día está en cierta forma en competencia directa con el cine, la cual ha traído a tus ojos y también a los míos obviamente, efectos muy rápidos y efectos especiales y todo ese cambio de cámaras que simplemente pasa muy rápido y que le gusta a tus ojos, mismos que la ópera no ha conseguido igualar. Por lo que pienso que esto será la siguiente evolución de la ópera. De esto también he aprendido YouTube e Instagram, por ejemplo. Por esa razón este vídeo te pareció menos aburrido, porque todo el tiempo estoy intentando darte movimientos de cámara como este, o simplemente efectos de sonido. Y esos movimientos, aunque no lo notes, le gustan a tus ojos, sobre todo si perteneces a la generación Z o la generación Alpha. Y aunque este no es el tema del cual estamos hablando, a lo que quiero llegar es que si hoy en día ves escenografías un poco más complejas, que quizá no están al 100% a la base de la partitura de lo que quería el compositor, es porque hoy en día se presta mucho más atención a la parte de la escenografía detrás de una ópera. O sea, la parte visual se está convirtiendo en el centro de atención, lo cual desde mi punto de vista sinceramente no es que esté mal. Pese a todo ello, hablando ya solo musicalmente, la ópera es un género bellísimo y que sin duda tiene una música espectacular que desde mi punto de vista es la única música que de verdad te puede poner los pelos de punta literalmente, o sea que de verdad pasa esto. Y aunque puede ser que al inicio no te guste, a mí mismo me pasó, esto no significa que mañana no te pueda gustar. Es por ello que para ayudarte a entender la ópera creé este vídeo que te invito a ver ahora mismo y a la misma vez si quieres adentrarte directamente ya en una ópera, en este caso la flauta mágica, te invito a ver este resumen que te voy a dejar por aquí. No olvides suscribirte y dejarme también en los comentarios de qué ópera te gustaría que hable la próxima vez. Así que sin más, nos vemos.